Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Vemos que están conectados Ernesto y Yoheidi. Muy buenas tardes. Tenemos hoy poco quórum, no sabemos por qué. A veces a esta hora es un poquito incómodo y muchos prefieren ver luego la grabación. Bueno, reciban un saludo a el curso de métodos predictivos en minería de datos. Vamos a iniciar de inmediato con la primera clase y les voy a compartir el escritorio. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar las máquinas vectoriales de soporte y vamos a hacer una introducción a lo que son los modelos predictivos, conocidos también como aprendizaje supervisado. Hasta hoy el curso anterior fue de aprendizaje no supervisado, también conocidos como modelos exploratorios o modelos descriptivos. Entonces, es muy importante empezar aclarando la diferencia, porque son las dos grandes ramas de la minería de datos. Lo que hicimos hasta el curso anterior, hace 15 días, es lo que se conoce como aprendizaje no supervisado. También se conoce como método de clustering o método de agrupación. Y se caracteriza porque el sistema por sí solo encuentra las agrupaciones. Por ejemplo, la idea es, digamos que voy a dibujar acá un rectángulo, un círculo, un triángulo, otro triángulo, bueno, este no me quedó muy bien, un círculo, un cuadrado, y entonces yo le digo al método que él por sí mismo clasifique de manera automática, por eso también se llama clasificación automática, estas figuras geométricas. Entonces se espera que él agrupe los rectángulos, luego por otro lado los círculos y luego por otro lado los triángulos, pero sin ninguna supervisión, por eso se llama aprendizaje no supervisado. Mientras que lo que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, conocido como aprendizaje supervisado, es un poquito al revés. La idea es que yo entreno el modelo, o entreno, por ejemplo, a un niño, y yo le digo, mire, este es un cuadrado, este es otro cuadrado, este es un triángulo, este es un círculo, este es un triángulo, este es un cuadrado, o un rectángulo, digamos, este es un triángulo, este es un círculo, este es un círculo, y una vez que lo he entrenado, lo he supervisado, le digo, ahora sí, esta figura nueva, dígame qué es. Entonces espera que él aprendió y me dice, eso es un triángulo, yo ya aprendí. Entonces por eso se le llama aprendizaje supervisado, también se le llama modelo predictivo, porque yo quiero predecir, que el sistema logre predecir esta figura qué es. Entonces, en eso es lo que vamos a estar hoy, en modelos y en todo este curso, en lo que se llama aprendizaje supervisado, modelos predictivos. Eso es lo que vamos a estudiar en este curso. Y luego en cursos posteriores también vamos a seguir profundizando sobre estos temas. Bueno, entonces aquí es importante empezar distinguiendo entre los tipos de variables que usa la minería de datos y la estadística. Los métodos que estudiamos en el curso anterior, prácticamente todos funcionaban solo para variables cuantitativas. Los modelos predictivos en general, más bien, mayoritariamente trabajan con variables cualitativas. Y recordemos, ¿verdad? Esto lo hemos estudiado un poco en el curso anterior, pero repasando, porque en este momento se vuelve más importante que tenemos dos grandes familias de variables: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que no son numéricas, que son más bien categorías o modalidades. Por ejemplo, la variable país. Entonces tenemos Costa Rica, Guatemala, España, etc. Esa sería una variable cualitativa. Muchas veces las variables cualitativas se numeran, pero hay que tener cuidado, siguen siendo cualitativas. Por más que yo numere las provincias de Costa Rica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso no la hace cualitativa. Perdón, eso no la hace cuantitativa.
Luego están las variables cuantitativas, que son las que sí son estrictamente numéricas, son un número entero o un número real. Por ejemplo, el peso de una persona, la edad, el salario, esas son variables cuantitativas. A veces también las variables cuantitativas se transforman en cualitativas. Por ejemplo, cuando yo digo el salario de una persona lo divido en bajo, bajo, muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, por ejemplo. Entonces en ese momento la estoy haciendo cualitativa. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? La característica principal es que las variables cualitativas tienen categorías o modalidades, mientras que las variables cuantitativas son números reales o números enteros. Ahora, las variables cualitativas se dividen en dos, en nominales y ordinales. En los nominales no hay un orden. Por ejemplo, la variable sexo, masculino o femenino, no hay un orden. Mientras que en las variables ordinales sí hay un orden, por lo menos hay un orden de las categorías, qué sé yo, grado académico. Entonces, bachiller, licenciado, máster, doctor, tiene un orden, una cierta secuencia. Las variables cuantitativas se dividen en dos, las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas cuando la variable toma un número entero. Por ejemplo, vamos a ver, la edad muchas veces se toma como un número entero, aunque podría ser también discreto, pero, continuo, pero casi nadie nunca dice yo tengo 30 años, punto 5, no, la gente lo redondea, entonces la vuelve discreta, da un número entero. Las variables continuas sí son, por ejemplo, como el peso. Una persona dice yo peso 70.6 kilos, 70.8, entonces esas son las continuas. Ahora, a grosso modo lo más importante es distinguir entre variables cuantitativas versus variables cualitativas. Que eso hay que tenerlo muy claro, muy presente. También es muy importante, y ya lo hemos visto en el curso anterior, que R lea bien el tipo de variable, porque si R lee una variable cuantitativa como cualitativa o viceversa, ya hemos visto que el resultado es catastrófico, porque los resultados del análisis, sea este cual sea, se distorsionan completamente. Bueno, he aquí una filmina muy importante que vamos a repasar todas las semanas de este curso. De ahí porque es muy importante. Vamos a explicar en qué consiste un método de clasificación o un método de aprendizaje supervisado o de clasificación no automática, método de aprendizaje método de aprendizaje supervisado o también un modelo predictivo. Un modelo predictivo siempre tienen que haber dos tablas. Esta que se llama la tabla de aprendizaje, que es donde yo entreno el modelo. Esta es la que juega el rol de que yo le estoy diciendo al niño, esto es un triángulo, esto es un triángulo, esto es un rectángulo, esto es un rectángulo, esto es un círculo, hasta que aprenda. Esta sería la variable de entrenamiento. La tabla de entrenamiento, la tabla de training o la tabla de aprendizaje. Aquí yo le enseño, estas tablas, por ejemplo, esta tiene un ID, tiene una variable cualitativa reembolso, una variable cualitativa estado civil, una variable cuantitativa ingresos anuales, y una variable que es la que queremos predecir en este caso, si una transacción es fraudulenta o no. En los problemas de clasificación automática de clasificación no automática o de modelos predictivos, esta variable a predecir en este curso siempre va a ser cualitativa. Si esta variable se transforma es cuantitativa, más bien estamos ante un problema de regresión. Y esos problemas de regresión los vamos a tratar en otro curso, en el curso de series de tiempo. Así que en este curso vamos a predecir siempre variables cuantitativas. A esta variable se le llama la variable a predecir y a estas de aquí hasta acá se le llaman los predictores. ¿Por qué? Porque con estas variables yo predigo esta última, la variable a predecir, en este caso si es fraude o no es fraude. Entonces recuerden bien, estas se llaman predictores y esta variable a predecir. Luego, en esta tabla de training o tabla de aprendizaje yo genero el modelo. Aquí genero mi modelo predictivo. Por ejemplo, hoy vamos a ver máquinas vectoriales de soporte, podría ser una red neuronal, un árbol de decisión, o hay muchos modelos que yo puedo generar. A partir de que genero ese modelo,
Entonces yo entreno y entreno el modelo. Ok, ya construí el modelo con algún algoritmo, que podrían ser redes neuronales, como les decía, máquinas vectoriales de soporte, algún método. A partir de ahí, bueno, ¿cómo yo sé si ese método, ese modelo me quedó bien o no? Para eso se usa esta tabla que tenemos aquí abajo, que se llama la tabla de testing. La tabla de testing es otra tabla que tiene exactamente las mismas características que la tabla de aprendizaje. Y en esta tabla yo conozco el resultado. ¿Para qué se usa eso? Bueno, yo con el modelo que acabo de construir hago la predicción en la tabla de testing sin usar esta columna y luego comparo. Esa es la ventaja aquí, yo puedo comparar porque tengo el verdadero resultado de si fue o no fue fraude. Y ahí, con esa comparación, logro medir la calidad o evaluar la calidad de mi modelo y ver si mi modelo de minería de datos está prediciendo o se espera que prediga bien. Entonces, para eso se usa la tabla de testing. Normalmente, si yo tengo los datos, una tabla de datos, digamos aquí, de cierto tamaño, lo que se hace es coger al azar, por ejemplo, muy normal, un 70%, para dejarlo como training y un 30% para dejarla de testing. Al azar, normalmente se hace eso, como vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que yo me aseguro que el modelo da bien, si el modelo no va bien, bueno, vuelvo aquí a calibrar, que es algo que vamos a ver en el curso de calibración y selección de métodos. Calibro, cambio los parámetros del modelo, uso otro modelo hasta que me dé satisfactoriamente, hasta que me dé un error que yo considero que es aceptable para el negocio. Una vez que tengo un modelo que tenga un rendimiento, una predicción aceptable, entonces evalúo con individuos nuevos y predigo. Llega un nuevo cliente al banco, predigo si va a ser buen pagador o no de un crédito. Llega una nueva transacción de tarjeta de crédito y predigo si va a ser o no va a ser fraude. Llega una transacción de un seguro y predigo si va a ser o no fraude, etcétera. Y yo espero que si el modelo fue bien construido, esas predicciones se van a comportar bien. Claro, no se sabe, hasta en el futuro se sabrá si mis predicciones fueron certeras o no. Sin embargo, el teorema del límite central o la ley de los grandes números, como le dicen los estadísticos, garantiza eso. Digamos, lo que garantiza es que si mi modelo tenía, por ejemplo, un 80% de asertividad, lo que eso dice es que cuando n, la cantidad de datos, tiende a más infinito, mi modelo debería comportarse como con un 80% de éxito, cuando ya tenga muchos casos en el futuro. Debería andar por ahí. Esa es la idea. Entonces, por eso es que se insiste tanto en hacer training y luego testing, para asegurarme y poderle comprometer con el cliente, con el jefe, y decirle, mire, le construí un modelo predictivo que le va a predecir en un 80% los fraudes, en un 90%, en un 95%, ojalá en un 97%, ¿verdad? Eso es lo que los modelos indican. Podría suceder, por ejemplo, como a mí me ha sucedido en muchos casos, de ahí, ¿no? Los datos que se tienen son muy malos para el test training, entonces los modelos ya no aprenden, tienen mucha basura, hay mucha problemática en los datos, entonces los modelos no sirven, no dan buenos resultados. Entonces ahí lo que hay que hacer es mejor decirle honestamente al cliente o al jefe, mire, no se puede construir un modelo predictivo con esos datos que cuenta esta institución, esta organización. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí, es muy importante entender el esquema general de los modelos predictivos. Muy bien. Entonces, seguimos adelante. Resulta entonces que formalmente y matemáticamente un problema de clasificación o un problema de un modelo predictivo de lo que trata es, dados n individuos en una base de datos, en una tabla de datos, n individuos, encontrar una función matemática
un modelo estadístico que es una red neuronal, un árbol de decisión, un modelo bayesiano, una máquina vectorial de soporte, como vamos a ver hoy, que le asigna a cada individuo de la tabla de datos una de las clases. Por ejemplo, normalmente las clases en la mayoría de los casos son binarias, bueno o malo, mal pagador, buen pagador, fraude, no fraude, aunque no tiene por qué ser así, también hay a veces 3 clases, 4 clases, hasta problemas con 9 clases, vamos a ver en este curso. Entonces eso es en general la definición de un problema de clasificación. Voy a ver por acá, tengo una pregunta en el chat. Me dicen, José Luis, una buena pregunta, ¿qué tamaño es aceptable para la tabla de aprendizaje? La minería de datos parte del precepto de no muestrear, recuerden, como lo hace la estadística. Bueno, entonces la idea es usar todos los datos que se tengan. ¿Cuánto es aceptable? No hay una regla general, ¿verdad? Que diga esta cantidad es aceptable o no. Lo ideal es usar, ojalá, la mayoría de datos con que se cuenten. Eso sí, que sean datos limpios, ¿verdad? Que no tengan muchas inconsistencias, mucha basura, ¿verdad? Muchos errores. Lo cierto del caso es que generalmente se usa 70% para training y 30% para testing, o puede ser una relación 80-20, 75-25. Cuando se tienen muy pocos datos, lo que se hace es una técnica que vamos a estudiar en un curso más adelante, que se llama el bootstrapping, que es hacer remuestreo sobre los mismos datos. Eso lo vamos a estudiar en el curso de calibración y selección de modelos. Usar cross-validation también. Se usa eso cuando los datos que se tienen no son suficientemente grandes. Son técnicas estadísticas muy modernas, la validación cruzada y el bootstrapping, cuando no se tienen suficientes datos, para lograr por lo menos calcular con una certeza más certera, valga la redundancia, la precisión del modelo, aunque se tengan no tantos datos como uno quisiera. Muy buena pregunta. Y no existe así como una regla que diga a partir de tantos datos se puede. Yo he tenido que hacer modelos predictivos con 100 datos. Entonces de ahí se usa bootstrapping para tratar de construir un modelo y calibrar y medir el error. También he hecho modelos predictivos con 25 millones de datos en casos de fraudes de tarjetas de crédito, por ejemplo. Entonces ven la diferencia de 100 a 25 millones, pero en ambos casos es viable tratar de hacerlo. Lo que es importante es medir bien el error que se va a cometer para no engañar al jefe o a la institución que uno le está dando el servicio. Este tema es muy importante, de esa pregunta. Lo tratamos mucho más en detalle en el curso de calibración y selección de modelos, no tanto en este curso. En este curso nos vamos a concentrar más en entender qué es un modelo predictivo y estudiar los principales modelos predictivos. Ya en el curso siguiente vamos a hacer programación R, y en el cuarto curso, usando programación R y usando la consola de R, vamos a hacer los modelos predictivos con mucho más, con mucho más fuerza o con mucho más conocimiento. Vamos a calibrar los modelos, que significa escoger bien los parámetros, escoger bien el tamaño de la training y testing. Vamos a usar calibración cruzada y bootstrapping para calibrar bien los modelos. En este curso no vamos a insistir tanto en esto, porque en este todavía estamos en una etapa anterior, que es la de entender qué es un modelo predictivo, y en la de entender algunos de esos modelos predictivos. Muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos adelante. Bueno, la idea entonces, como se ilustra en este gráfico, es con algún criterio. Por ejemplo, si yo tengo aquí los malos pagadores y aquí los buenos pagadores de un crédito, por ejemplo, entonces cuando viene un individuo nuevo como este, tratar de predecir si estará más cercano, tiene mayor probabilidad de ser mal pagador o tiene mayor probabilidad de ser buen pagador. Y buscar las variables. Esto es un análisis discriminante, que es una versión de un ACP, que impactan en este caso. Por ejemplo, estas serían las variables que impactan a los malos pagadores, mientras que estas serían las variables que impactan más a los buenos pagadores. Y esta sería una variable que tal vez se puede quitar porque no está ayudando en nada al estudio. Esto es un análisis discriminante que vamos a estudiar en otro curso más adelante.
Pero bueno, esa es la idea. Dado un individuo nuevo, tratar de decir si él se parece más a los buenos o se parece más a los malos. Y de esa manera hacer una predicción. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una tabla que vamos a usar en este curso y en varios cursos adelante, que es un ejemplo real de scoring crediticio. Aquí queremos predecir la variable a predecir. La variable discriminante también se conoce, es buen pagador. Vamos a tratar de predecir si alguien es buen pagador o no. Y las variables predictoras son estas: monto del crédito, ingreso neto y grado académico, monto de la cuota, coeficiente crédito avalúo. Esas variables, un estudio por ahí determina que son buenas variables para tratar de predecir si alguien va a ser o no buen pagador de un crédito. Luego tenemos la misma tabla con el mismo formato: monto crédito, ingreso neto, coeficiente crédito avalúo, monto cuota, grado académico. Esta sería la tabla de testing. Ve que en la tabla de testing yo tengo también si fue buen o no pagador. ¿Para qué? Para poder comparar cuál fue el resultado. Yo hago la predicción y comparo con el verdadero valor. Así puedo medir la efectividad o no del método. Y luego, finalmente, tendré nuevos individuos. Individuos 100, el 101 y el 102, que no sé si son buenos o malos pagadores. Y entonces yo le voy a hacer la predicción. ¿Cuándo sabré si mi predicción fue certera o no? Quizás dentro de 10, 15 años, cuando el sujeto termine de pagar o no termine de pagar el crédito. Entonces, de eso se trata. En este caso ya es la vida real, ¿verdad? Que es predecir si va a ser buen o no pagador. En este curso, en la última tarea, es una tarea muy interesante que se llama un reto predictivo. Yo les voy a dar una tabla de datos de seguros, es sobre fraudes en seguros, y ustedes van a tener que predecir. Y luego les voy a dar un juego de 150 datos en los que no se sabe si es fraude o no es fraude, y ustedes tienen que predecir. Y la nota será el porcentaje de buena predicción que logren. El único que sabe la verdadera respuesta es este servidor. Pero digamos que los estoy enfrentando a un problema real, de manera que ustedes no saben el resultado. Y entonces lo que tienen que hacer es ver en el testing y el training, calibrar de la mejor manera posible el modelo, seleccionar el mejor método para tener la esperanza de que se van a sacar una buena nota, que sería lo mismo que en la realidad que lograron predecir bien si el sujeto era, si en este caso la transacción de ese reto predictivo es o no fraude. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta hasta ahí, ya tenemos bastante de los compañeros conectados. Bueno, vamos a estudiar en este momento una de las técnicas más modernas para hacer predicción, conocida como las máquinas vectoriales de soporte, o las máquinas de soporte a través de vectores, en inglés Support Vector Machines. Esto viene de las escuelas conocidas como de Machine Learning, que es unas escuelas de minería de datos, pero que se han desarrollado más del lado de la inteligencia artificial, del lado de las escuelas de computación, más que del lado de las escuelas de estadística. Hay muchos métodos de la minería de datos que vienen de las escuelas de estadística, como el análisis discriminante. Hay otros, o los modelos bayesianos, hay otros métodos como las máquinas vectoriales de soporte y las redes neuronales, que más bien vienen de las escuelas de computación o de las escuelas de inteligencia artificial, conocidas hoy día como escuelas de Machine Learning. Muy bien. Bueno, entonces, una máquina vectorial de soporte, la idea es la siguiente, aquí la explicamos geométricamente. Supongamos que tenemos dos clases que queremos predecir, los puntos verdes y los puntos blancos. Bueno, ahí dejé uno por fuera, pero es adrede porque estos son los que se llaman los soportes. Entonces, la idea, que es una versión evolucionada de un análisis discriminante, es encontrar un plano, en este caso como estamos en 2 dimensiones, sería una recta que separe lo mejor posible a ambas clases. Es como una frontera. ¿Y cuál es la que mejor separa? La que tenga mayor margen. Este ancho de esto es lo que se llama el margen.
Eso es como dicen algunos, entre más largo esté mi vecino, mejor. O como hacían en la Alemania cuando estaba la Guerra Fría, en la Alemania del Este y del Oeste, se dejaba un gran margen entre las dos fronteras. Esta era la frontera, pero se dejaba un margen. ¿Para qué? Para que la gente no pudiera pasar de un lado al otro. Entre más grande el margen, más difícil brincar, ¿verdad? Porque todo esto era vigilado. Todas las máquinas vectoriales de soporte se inspiran en esa idea. Encontremos un plano, un hiperplano en general en Rn, si tenemos n variables, que separe lo mejor posible las clases. Y eso mejor posible significa que tenga el mayor margen posible. Ahora, claro está, ustedes pueden estar pensando que puede ser que tal plano no existe. Sí, puede ser que en efecto por aquí, digamos que por aquí puede ser que haya ya hice un punto verde aquí. Sí. Pero encontramos el margen que mejor separe o que separe la mayor cantidad posible. Cuando viene un individuo nuevo, yo lo que hago es ver si quedó a la derecha o a la izquierda del hiperplano. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Y dependiendo de eso yo predigo si va a ser verde o va a ser blanco. En este caso se ilustra así para efectos didácticos. Bueno, ¿por qué se llaman las máquinas vectoriales de soporte? Recordemos que un plano, en general aquí está una recta porque estamos en R2. En general andamos buscando planos si estamos en R3. Y si estamos en R a la n, estamos buscando un hiperplano. Si algunos llevaron álgebra lineal o cursos de física, recordarán que un plano se caracteriza por el vector director, que es un plano que es perpendicular un vector, que es perpendicular al plano, y un punto por donde pasa el plano. Entonces esto se le llama el vector director. Entonces uno puede caracterizar un plano por un punto por donde pasa el plano y por el vector director. Entonces lo primero que yo voy a encontrar de este plano es su vector director. Luego voy a encontrar estos vectores que son los que están justo como en el borde del margen, y a esto se le llama llamar vectores de soporte. Entonces, por eso que se llama máquinas vectoriales de soporte, porque lo que uno tiene que encontrar es el vector director y los vectores de soporte, como los que están en la pura frontera del margen, más bien. Y entonces esos vectores son los que determinan y nos van a ayudar a determinar luego si un individuo nuevo pertenece a la clase A o a la clase B, en este caso la clase verde o a la clase blanca. Entonces de ahí el nombre de máquinas vectoriales de soporte, porque lo que uno anda buscando matemáticamente son estos vectores. Los vectores de soporte y el vector director. Bueno, entonces resulta que esta función g que estamos viendo aquí, este plano, en este caso es una recta, se le llama la función discriminante. Una función discriminante, ustedes recordarán del colegio, de las matemáticas básicas, se puede calcular como ax más b. Si estamos en vectores en Rn, se puede calcular como el vector w traspuesto por x más b. Pero imagínenselo en dos dimensiones, es lo mismo, ax más b. Eso es lo que queremos encontrar. Esta recta, en este caso, en el caso de Rn, un hiperplano que separe lo más posible a las dos clases que estoy buscando separar. Es decir, que tenga el máximo margen. Ok. Y entonces luego, ¿cómo voy a discriminar si un individuo es de una clase o de otra? Vean, si esto da mayor que 0, está por encima del plano. Y si da menor a 0, está por debajo del plano. Ok. Bueno, entonces se busca ese hiperplano. Resulta que el hiperplano, como les decía, o la recta, matemáticamente lo que hay que encontrar es esto que se llama el vector normal. Y el vector normal se sabe del álgebra lineal que se calcula como W entre la norma de W, donde W es sería como el A en el caso de las rectas. Ahora, no se preocupen del detalle matemático, que lo que me interesa es más que entiendan la parte intuitiva, ¿verdad? El concepto del método. Bueno, pero matemáticamente se anda buscando que es el vector director. Entonces, resulta que yo voy a encontrar
ese hiperplano podrían haber muchos. Vean cómo se ilustra en esa animación. Ese podría ser uno, ese podría ser otro, ese podría ser otro que me sirva, ese podría ser otro, y ahí están varios planos, en este caso rectas, que me podrían servir para separar esas dos clases. Ahora, ¿cuál es el mejor? El mejor es aquel que tenga el mayor margen, siguiendo aquella idea intuitiva de que entre más larguito esté el vecino, mejor. Así oigo menos. O la idea de las fronteras. Muchos países mantienen esa idea, ¿verdad? Desgraciadamente todavía hoy en el siglo XXI. De tener fronteras con muros y con márgenes lo más grandes posibles para que la gente no se pueda pasar de un lado al otro. Entonces, ese consiste el problema en encontrar este plano, en este caso una recta, que tenga el mayor margen posible. Ok, una zona de seguridad, ¿verdad? Lo que se llama una zona de seguridad. Bueno, matemáticamente, entonces, se tiene la tabla de aprendizaje, X y Y, donde X son los predictores y Y la variable a predecir, y tengo que encontrar estos hiperplanos para saber que cuando es mayor que 0 está de este lado y cuando es menor que 0 está de este lado. Entonces, ¿cómo encontrar W y B? En el fondo eso es lo que hay que encontrar, este W y esta B. Imagínenselo en el caso de R2, la A y la B, como cuando uno hacía en el colegio. Entonces, eso me daría los vectores de soporte. Matemáticamente, no vamos a entrar en muchos detalles, uno tiene que encontrar W y B que maximicen el margen, que es W en la norma de W, que es igual a 2 entre W. Entonces el problema matemático se traduce en maximizar 2 dividido entre la norma de W sujeto a estas restricciones. Y eso se resuelve con lo que en matemáticas se llama multiplicadores de Lagrange. Ahora, no se preocupen si no conocen esa matemática. No pretendo ni pretendemos que ustedes entiendan a ese nivel. Lo único que sí pretendemos que entiendan es que andamos buscando el margen, el hiperplano de separación que tenga el mayor margen posible. Y que eso se resuelve matemáticamente con un problema de maximización, de optimización. Por dicha R y Reitel lo hace por nosotros, ¿verdad? No es que vamos a tener que ir a hacer esos cálculos a mano. Ok, pero lo que quiero que entiendan es eso, ¿verdad? Que andamos buscando y cómo matemáticamente se resuelve. Sin entender el fondo, por supuesto, de esto, que requeriría de mucho más tiempo. Bueno, entonces eso es lo que andamos buscando, que se puede resolver con un problema de multiplicadores de Lagrange, por aquellos de los que llevaron programación lineal y esas cosas, si son de computación. En computación y en matemáticas sí se aprende a estudiar este tipo de cosas. Yo mismo ya no me acuerdo cómo se hacía. Bueno, ahora por dicha los programas como R se encargan de esta parte, ¿verdad? De resolver el problema dado a un juego de datos. Muy bien, si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí, con mucho gusto. Ahí vemos que ya tenemos bastantes quórum. Bueno, muy bien, entonces, como les decía antes, puede haber una confusión. Puede ser que de este lado, por ejemplo, aquí estoy separando azules con rojos. Puede ser que aquí me queden azules y aquí rojos. Y también en ese margen de separación podría ser imposible encontrarlo. Podría ser que queden algunas confusiones aquí. Pero de lo que se trata es de encontrar este plano y estos bordes de soporte de manera que aquí quede la menor cantidad de gente posible, de puntos posibles, o sea que no haya mucha confusión. Aquí, por ejemplo, como que hay mucha confusión. Ahora en la práctica puede pasar. Eso se le conoce como un margen débil, ¿verdad? Donde se permitió confusión. ¿Ok? Lo que puede estar significando es que funciona mejor otro método, ¿verdad? Que es de lo que vamos a hablar en este curso y en otros cursos. Bueno, muy bien. Ahora, puede ser también que los datos sean, en este caso también es delicado, imposible de separar. Por ejemplo, aquí tenemos unos datos que son linealmente separables. Aquí en R, muy facilito. Tenemos 3 puntos azules y 4 rojos.
Este sería el vector de soporte de este lado, este es el vector de soporte y son separables linealmente. Son separables por esta línea. Muy bien, ese es un caso fácil. Pero ¿qué pasa si no son separables? Vean que estos datos no son separables. Porque si yo separo aquí, me quedaron aquí revueltos rojos y azules. Pero, si separo aquí, igual, aquí me quedaron revueltos azules y rojos. Entonces no son separables linealmente. En este caso se aplica una transformación conocida como kernel. Ahorita más tarde vamos a ver que en el software uno puede escoger el kernel. Por ejemplo, aquí escogemos un kernel cuadrático. Que vean lo que hace. Lo que hace es aplicarle una función cuadrática a cada punto de estos. Entonces, al aplicarle una función cuadrática me quedan aquí como en una parábola. Y entonces los elevo. Aquí estaban en R y aquí están ahora en R2. Lo que uno hace es subirlos una dimensión y pasarlos de Rn a Rn más 1. Elevarlos una dimensión. Y tal vez no son separables en este mundo, en esta dimensión, pero sí en una dimensión más adelante. Entonces fíjense que aquí al llevárselos a R2 con esa transformación de aplicarles una cuadrática, sí me encuentro que hay una recta de separación que es esta. Ahí me quedó muy torcida, perdón. Es esta recta que tiene vectores de soporte y sí son separables, pero en R2. Aquí estoy usando una cuadrática como un kernel. Eso se le conoce como un kernel. Aquí, por ejemplo, fíjense que estos datos en R2 no son separables. Donde quiera que trace una recta, por ejemplo aquí, para separarlos, en cualquier lado que la trace, de un lado me quedan rojos y azules revueltos y del otro también. Entonces, fíjense en lo que se hace. Se le aplica una transformación aquí que es como elevarlo como una parábola. Y se le aplicó como una parábola también, es algo así. Un paraboloide. Entonces, aplicándole esa transformación, que se llevó los datos de R2 a R3, ahora sí me encuentro este hiperplano de separación. Ahora sí son separables. No eran separables en R2, pero sí son separables en R3. Aquí vemos una transformación ya concreta. Vean, estos no eran separables en R2 y sí son separables en R3. Esta es la función, el kernel que se le aplicó. X1 al cuadrado, raíz de 2x1 por x2 y x2 al cuadrado. Y ahora sí son separables. Ahora, ¿cómo se calcula esta función? También, de ahí, eso es una cosa que se las trae. ¿Qué es lo que hace Reitel y R? Tiene varias predefinidas. Y lo que uno hace es ensayar con ellas, a ver con cuál los resultados mejoran. Eso lo vamos a ver en el curso de calibración y selección de modelos. Bueno, que uno lo que hace es ensayar con varios kernels y ver cuál de los predefinidos que trae R es el que tal vez mejor le funciona para los datos que uno tiene. ¿Ok? Eso es lo que se hace. Y los que trae ya Reitel son predefinidos. Trae 6, me parece, predefinidos. Y uno puede ensayar con esos 6. Ya en R con la consola, como vamos a ver en el curso de calibración y modelos, uno podría ir más allá y tratar uno de inventar un propio kernel. Aunque tampoco es fácil. Ok, muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a ir a ver cómo se hace esto en Reitel. Cómo se puede aplicar máquinas vectoriales de soporte en Reitel. Vamos a usar dos ejemplos en este curso, a lo largo de este curso y a lo largo de otros cursos. Este es conocido como el ejemplo de Fisher, del padre de la estadística Fisher, y es el ejemplo Iris, muy famoso y conocido. Resulta que la tabla de Iris, que están viendo aquí, es una tabla que en cada fila contiene una flor. Y tenemos 4 variables. El ancho y largo del pétalo. Recuerden que este es el pétalo de una flor, entonces este sería el largo del pétalo y este, digamos, aquí sería el ancho. Luego también tenemos el ancho y el largo del sépalo. El sépalo es esto que se ve aquí abajo como verde. Ese sería el sépalo, ese sería el ancho, el largo y aquí el ancho. Entonces, con esas 4 variables uno puede predecir si la flor es setosa. Hay 3 tipos de flores: setosas, virgínica o versicolor.
Aquí todas las que se ven son setosas, pero hay de tres tipos en esa tabla de datos: virgínicas, setosas y versicolor. Resulta que el ejemplo este que hizo Fisher es un clásico porque es un ejemplo que la mayoría de los métodos logran separar muy bien y logran predecir muy bien el tipo de flor. Entonces se volvió como una tabla de prueba. Si un método no sirve para esta tabla, la verdad es que mejor desecharlo, porque esta tabla generalmente los métodos funcionan muy bien sobre ella. Ese ejemplo fue propuesto por el mismísimo padre de la estadística, Fisher. Aquí se ven la separación de las flores en 3D, aquí la vemos en 2D. Se ve que las virgínicas se separan por completos, las versicolores, las setosas se confunden un poco, pero se separan bastante bien. Entonces ese es el ejemplo iris. Ok, vamos a ir a ver cómo se hace en Reitel. Ok, les voy a ilustrar entonces en Reitel en directo y en vivo cómo se hace. Ok, nos vamos a R. Ahí estamos viendo R. Es mejor hacerlo en R directamente que en RStudio. Ahí funciona mejor Reitel. Entonces cargamos la librería Reitel y luego ahí está cargada. Luego corremos la interfaz gráfica Reitel, que ya ustedes lo hicieron en el curso anterior. Ahí me está cargando, ahí tengo Reitel, pero ahora lo vamos a usar para modelos predictivos. Ok, entonces vamos a ir a ver la tabla de datos. La tabla de datos iris. Voy a buscarla para ver cuál es el separador. Entonces si vemos aquí la tabla de datos iris, ahí la estamos viendo. La voy a ampliar. Vean que el separador es punto y coma de espacio y el separador decimal es punto. Y observen que ahí hay algunas setosas, ya aquí hay versicolor y aquí hay virgínica. Tiene 150 datos, 50 de cada tipo. Entonces este es el que vamos a usar. Lo vamos a partir en dos, ahora van a ver al azar, como testing y training, y vamos a construir una máquina vectorial de soporte sobre esos datos. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en interrumpirme. Bueno, entonces nos vamos a Reitel. Voy a cargar la tabla de datos iris. Me voy acá. Busco los datos. Datos. Y aquí me traigo a mi tabla iris. Aquí está. Ok. No se les olvide corregir esto de aquí porque si no todo les va a dar mal, ¿verdad? Ahí lo recalco para que no se les olvide. Aquí el separador es punto y coma y el separador decimal es punto. Otra cosa importante es si tiene o no encabezado. Esta tabla iris sí tiene encabezado. Ok, recuerden que Reitel asume que no hay nombres de fila, entonces sí tiene encabezado. Entonces me voy aquí y le doy ejecutar. Y ahí están mis datos. Muy importante, me leyó bien. Estas primeras 4 son numéricas y esta es categórica, que es el tipo de flor. Entonces me la leyó bien. Otra cosa de muchísima importancia es esto, la partición. Resulta que aquí es donde le tenemos que decir a Reitel cuánto use para training y cuánto use para testing. Reitel usa 3 tablas, la de training, la de calibración y la de testing. 70, 15, 15 ponen por defecto. Esta calibración usa para calibrar los parámetros. En este curso no la vamos a usar todavía, sino hasta el tercer curso. Entonces aquí yo le voy a decir no, úseme 0 aquí por ciento y 30% para testing. Entonces al azar él va a escoger de la tabla de datos 70% para entrenar el modelo y 30% lo va a dejar para hacer el testing. Y no se les olvide volverle a dar ejecutar. Que ahora sí lo tengo 70, 0, 30. Los porcentajes, lógicamente, como dice ahí, tienen que sumar 100. Muy bien. Ahora me voy
aquí a la parte que dice modelos. Aquí están los modelos predictivos. Observen que tenemos árboles de decisión, bosques aleatorios, potenciación, support vector machines, análisis discriminante lineal, redes neuronales y supervivencia. En este curso vamos a estudiar árboles de decisión, bosques aleatorios, potenciación, support vector machines y nada más. Ok, entonces vamos a escoger máquinas vectoriales de soporte, que es el que estamos viendo el día de hoy. Ojo aquí lo del núcleo que les decía antes. Esta es la transformación que hice yo antes, así como un paraboloide. Ok, ¿cuál podemos escoger ahí? ¿Ven? Aquí uno puede escoger radial basis, un polinomio, lineal, hiperbólico, laplaciano, Bessel, ANOVA y spline. Ok, por ahora, y en este curso, bueno, ustedes pueden probar después a ver si les mejora, pero vamos a usar por defecto radial basis. Lo vamos a dejar así. Ok, lo que uno puede intentar es aquí y ver si le da mejor o no. Ahorita vamos a ver cómo se mide si un método le da mejor o no le da mejor. Entonces, le doy a ejecutar y ahí ya corrió. Dice que usó 48 vectores de soporte. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Y aquí están los planos de los coeficientes del hiperplano que encontró. ¿Sí? De la función objetivo. Ok, bueno, hasta ahí ya corrió. No se ve nada todavía. Ahorita vamos a ver qué es lo que se hace. Ok, ahora les explico. Bueno, entonces ahí ya corrimos el método. Ok. Ahora sí. ¿Cómo evaluar la calidad del modelo predictivo? Eso es importantísimo. Ya lo corrimos, pero ¿cómo sabemos si nos quedó bien o mal? Para eso se usa la tabla de testing. Pero vamos a ver qué es lo que se usa. Entonces aquí les voy a explicar. Para esto se usa algo que se conoce y tiene un nombre que a la gente le hace gracia al inicio, la matriz de confusión o la matriz de errores. La matriz de confusión es la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo dos clases, entonces aquí está el valor de la predicción para allá y el valor de la real hacia abajo. Entonces esta A, digamos que tenemos negativo y positivo. Entonces, o negro y blanco, rojo y verde, ¿verdad? Entonces este A significa aquellos que eran negativos y el modelo los predijo como negativos. Digamos que eran malos pagadores y los predijo como malos pagadores. Luego esta B son aquellos que el modelo predijo como positivos, pero eran negativos. ¿Ok? Entonces a estos se les llaman falsos positivos, porque los está prediciendo como positivos, pero en realidad son negativos. Esta D son aquellos que el modelo predijo como positivos, siendo que eran positivos. Y esta C significa la cantidad que predijo como negativos cuando en realidad eran positivos. Se le llama los falsos negativos. Entonces aquí lo importante es que esta diagonal sea bien grande. La diagonal son los que acertó, digamos, estos de acá. Y la antidiagonal son los que falló. Entonces, en tanto la diagonal sea grande, el modelo es mejor. Y si esto es muy grande, el modelo es malo. Vamos a ver cómo se calcula eso. Vean, por ejemplo, acá, supongamos que estamos prediciendo entre buen y mal pagador. Entonces, de 1000, vean aquí, 800 más 200, 1000. Habían 1000 malos pagadores. 800 los predijo bien y 200 mal. Quiere decir que tuvo una asertividad del 80% entre los malos pagadores. Entre los buenos pagadores me predijo bien 1500. 1500 como buenos y eran buenos. Y mal 500. Me dijo que eran malos cuando en realidad eran buenos. O sea, aquí en los malos pagadores tuvo una asertividad del 75%. Y globalmente tuvo una asertividad del, por aquí creo que lo tengo calculado, sí, del 76%. ¿Cómo se calcula ese 76? Dice 2300 dividido entre 3000, es decir, la suma de este más este
dividido entre el total de la matriz. Estos son 800 más 1500, 2300, dividido entre el total de la matriz, que son 3000, me da el porcentaje de detección. Ok, entonces tuvo un porcentaje de detección del 76% global. En los malos pagadores detectó el 80% y en los buenos el 75%. Ok, entonces no anda tan mal el modelo. Ok, entonces aquí está lo que se llama la precisión del modelo, que se define como A más B, A más D, entre A más B más C más D. Si son más clases es lo mismo, nada más que la suma de la diagonal entre la suma de la matriz. Así se definiría la precisión. Ok, ahora vean esta observación que está aquí, es importante. Dice, cuidado, este índice es a veces engañoso y debe ser siempre analizado en relación a la dimensión de las clases. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que yo tenga una clase muy pequeña, lo que se llama un problema de balanceado. Típicamente problemas difíciles, por ejemplo, detectar los fraudes en una tarjeta de crédito, porque a veces el porcentaje de fraude no es ni el 1%, es el 0,00.1%, por eso se mide en puntos base. Ni siquiera se puede hablar en términos porcentuales. Entonces, si yo digo que aceptó el 99%, pareciera muy bueno, pero puede ser que de ese 0.001% de fraude no detectó ninguno. Entonces, siempre hay que analizarlo globalmente, pero también por filas, para no llamarse engaños. Vean el siguiente ejemplo. Este que les hablo de fraudes. Vean esta, digamos que estamos detectando fraude y no fraude. De 8 fraudes que teníamos, no detectó ninguno. O sea, falló en el 100% de los fraudes. Aquí no acertó nada. Sin embargo, en el no fraude los acertó casi todos. 989 de 1002. Entonces, la precisión global es del 98,9%, que parece muy bueno. Pero el modelo no sirve para nada, porque no me está detectando ni un solo fraude, que es lo que yo quiero. Entonces, mucho cuidado con eso. Siempre hay que analizar la precisión global, pero hay que analizar clase por clase a ver si eso no es engañoso. Uno le puede decir a un cliente, mire, mi modelo detecta el 99%, es buenísimo, pero lo puedo estar engañando. No está detectando lo que él quiere detectar, que son los fraudes. Voy a ver que tengo una pregunta por acá en el chat. Me dice que Graciela, ¿se comporta como una tabla de contingencia y se puede sacar un coeficiente de correlación? No se usa, ¿verdad? Se usa más calcular gracias a la precisión. Y los falsos positivos, los falsos negativos, la asertividad positiva y la asertividad negativa, que vamos a ver ahora. Es lo que más se estudia en esta matriz. Uno podría estudiar correlaciones en efecto, pero para otros estudios, digamos, posteriores. O no sé si se refiere a la correlación entre la columna predicha y la predicción y el verdadero resultado. Ahí sí tiene sentido usar la correlación bastante, porque yo obtengo la columna el valor de la predicción, por ejemplo, para todos los datos. ¿Ok? Y tengo el verdadero valor. Entonces, entre estas dos columnas yo podría calcular la correlación. Y si la correlación es alta, significa que la predicción fue buena. Si es muy baja, si es cercana a cero, significa que el método no sirve para nada. Y si es negativa, significa que el método es súper malo, porque más bien todo lo predice al revés. O sea, lo que era bueno lo dijo malo y lo que era malo lo dijo bueno. O tal vez indique que hay un error, algún error en la codificación de los datos. Y entonces por eso me los está prediciendo al revés. Buena pregunta, muy buena pregunta. La precisión positiva se calcula como D entre C más D. Es decir, vean, ¿qué porcentaje de positivos aceptó? Eso es la precisión positiva. Entre el total de positivos. La precisión positiva. La precisión negativa es A entre A más B. Es decir, de los negativos, ¿qué porcentaje predijo bien? Luego están los falsos positivos, que se usa mucho en fraude, que es B entre A más B.
Esto es importante en fraude porque son aquellas transacciones que dijo fraude pero que no eran fraude. Y en tarjetas de crédito eso es muy importante porque si yo digo muchas cosas que son fraude y no eran fraude y estoy cortando tarjetas, los clientes se enojan mucho. Entonces no pueden haber falsos positivos, no pueden ser muy altos. También en scoring de crédito, ¿qué pasa si todo dice que va a ser mal pagador y no le doy crédito a nadie? Entonces echo a perder el negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los falsos negativos también sería C entre C más D. Si la tabla es más grande, igual, es entre la suma de toda la fila. La asertividad positiva se define como D entre B más D, es decir, qué tanto acierta en los positivos. Y la asertividad negativa A entre A más C, es decir, qué tanto acierta en los negativos. Eso también, si fueran más columnas, se hace entre toda la columna o entre toda la columna. Aquí vemos un ejemplo con una tabla de predicción, una tabla de confusión más grande. Digamos que aquí tenemos 3 variables, alajuelense, herediano y limonense. Para los que no son costarricenses, esos son 3 equipos de fútbol. El equipo de la provincia de Alajuela, de Heredia y de Limón. Entonces, observen que dentro de los alajuelenses, de 8 que eran, predijo 5. Es decir, está prediciendo 5 de cada 8. La predicción es regular. De los heredianos, predijo 3 de un total de 6. Entonces ahí podríamos decir que en los heredianos el método no sirve para nada, porque es como lanzar una moneda, está tirando la mitad a un lado y la mitad al otro. En los limonenses sí predice muy bien, predice 11 de cada 13. Entonces la predicción es buena en los limonenses. Entonces depende del objetivo que yo tenga en mi método, podría ser que este es un modelo predictivo bueno o que no. Si lo que interesaba predecir era sobre todo limonenses, podría ser que el modelo sea bueno. Ok. Bueno, entonces vamos a ir a ver cómo se hace el índice de calidad en Ratel. Ok. Ya teníamos Ratel aquí. Recuerden que ya habíamos construido la máquina vectorial de soporte para Iris usando Radial Basis. Entonces me vengo a esta pestaña abajo aquí que se llama evaluar. Evaluar es muy importante. Entonces me voy a evaluar y le digo, tengo Support Vector Machines y ojo que aquí dice matriz de error o matriz de confusión. Entonces le doy que me lo haga. Aquí lo puedo hacer en el entrenamiento, pero si yo lo hago en el entrenamiento se produce lo que se llama overfitting, porque estoy prediciendo lo mismo con los mismos datos que entrené. Entonces ahí lógicamente el resultado va a ser sobreestimado. Entonces es mejor decirle que use la muestra de test, que sería esta de testing, o puedo usar todos los datos, pero lo que se recomienda es usar la tabla de testing, porque esos son datos que no se utilizaron para aprender. Entonces lo voy a ejecutar y fíjense que la predicción es bastante buena. De las cetosas me predijo el 100%, las 17 las predijo bien. De las versicolor predijo 13 de 15, es bastante bien. Y de las virgínicas, un 13 de 13. Y la asertividad global, ¿qué se me hizo? ¿Por qué no la tengo por acá? Bueno, uno la puede calcular. Aquí predijo el 38%, del 38%, aquí el 29% y aquí el 29%. De este 4 nos dice que el método falló globalmente en un 4%. Y obviamente entonces acertó en un 96%. No sé por qué ella generalmente aquí ponía el porcentaje global. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo quiero ir a intentar con otro kernel? Puedo decirle aquí, y usemos Bessel, a ver qué pasa. Entonces le doy de nuevo ejecutar. Ahí me lo construyó y me voy nuevamente a evaluar y le digo que me genere otra vez la matriz de confusión.
Y básicamente obtuvimos los mismos resultados, no cambió tanto. Pero ahí puedo estar ensayando a ver cuál modelo me está dando mejor. Voy a ver que por aquí vi una pregunta en el chat, dice, el informe de probabilidad que me da. Aquí lo que me está dando, este es el informe de probabilidad. O bueno, no sé si aquí, me está preguntando aquí. Bueno, no importa, le voy a explicar los dos. Aquí me está dando un porcentaje, que es como una probabilidad. El 38% me predijo el 38%. Aquí ve el 38% de los datos. Aquí del 33% me predijo un 29. Y aquí, el del 29 es esto mismo, pero en términos porcentuales, ¿verdad? Y esto tiene que sumar 100. Si me está preguntando por esta otra parte, aquí me da la clase. Aquí lo que me predice el modelo es si es virgínica, setosa o versicolor. ¿Cuál clase? Si le doy aquí, me da la probabilidad, que a veces es muy útil. Me dice, bueno, la probabilidad de ser setosa es 98%. Esto es muy útil, por ejemplo, en scoring de crédito. A mí me dice, la probabilidad de este sujeto de que va a pagar es 99%. Le doy el crédito. Pero para otro cliente me dice, la probabilidad es 60% de que pague. Yo digo, bueno, 60, me la juego, le doy el crédito, pero le cobro más alto los intereses. ¿Ok? O bien otro cliente me dice, la probabilidad es 20% de que pague, no le doy el crédito. Me da una información, digamos, más detallada. Yo le puedo dar aquí ejecutar y luego vamos a ver que esta probabilidad, no lo vamos a ver hoy, es que no me sale aquí, pero se puede, en este menú que se llama calificación, las puedo guardar en un archivo y verlas, para ver uno por uno cuál fue la probabilidad. Okay, pero eso está en otra clase más adelante explicado, entonces luego se los explico cómo se hace. En la última clase les explico cómo se hace eso. No lo voy a hacer hoy para no salirme del guión. Bueno, muy buena pregunta, pero eso es lo que hace. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a ir a ver otro ejemplo. Aquí está un gráfico en R2 con los vectores de soporte que son estos y la clasificación que hizo en 2 dimensiones del ejemplo de iris. Vamos a hacer un ejemplo real que es de predecir si un sujeto va a ser buen pagador o no. Aquí la cosa es un poquito distinto porque tenemos dos archivos separados. En este tenemos 2500 datos para aprendizaje y en este otro tenemos 2500 datos para testing. Vamos a usar la mitad para aprender y la mitad para testing. Y este es un ejemplo real. Son unos datos reales de un banco en el que hace algunos años hicimos un análisis de este tipo. Y se van a usar las variables monto del crédito, ingreso neto, coeficiente crédito avalúo, monto cuota y grado académico para predecir si una persona es buen pagador o no. Aquí la variable mejor es coeficiente crédito avalúo, que es una variable que oscila entre qué relación hay entre el valor de la propiedad que yo debo y la cantidad de dinero que yo debo. Por ejemplo, esto fue lo que pasó en Estados Unidos en la crisis financiera. Si yo debo más de lo que la propiedad vale, el coeficiente crédito avalúo es mayor a 1. Entonces, si yo debo $200,000 y mi propiedad vale 100,000, pues mejor que el banco la recoja. Ya no pago. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos porque las cuotas ni siquiera cubrían los intereses. Entonces, en lugar de cada vez deber menos, cada vez debía más la gente. Al punto que llegó de que la propiedad valía más de lo que debía. Al contrario, si el coeficiente de crédito avalúo es muy bajo, digamos que una persona debe $10,000 de una casa que vale $200,000, ya no va a dejar de pagar, ¿verdad? Porque el monto del crédito es muy bajo relativo a lo que vale la propiedad. Entonces es una persona que tiene menor probabilidad de irse. Bueno, por eso es una variable que funciona muy bien. Bueno, entonces ojo que aquí tenemos dos archivos. Es distinto, viene uno para training y otro para testing. Entonces vamos a ir a correr en RATEL. Lo primero que debemos ir a indagar es cómo están esos datos. ¿Cuáles son los separadores? Aquí está, muestra de aprendizaje de 2500. El separador es punto y coma.
y el decimal, aquí no hay decimales porque todas las variables son cualitativas, pero podemos usar punto o coma, el que sea. Entonces aquí vamos a ir a leer esos datos. Voy y leo ejemplo, aprendizaje de crédito 2500. Le doy a abrir. Voy a decirle que no use partición. ¿Por qué que no use partición? Porque en este caso mis datos de testing vienen en otro archivo. Entonces el archivo que estoy leyendo ahora es todo para training, para entrenamiento. El separador es punto y coma y el decimal punto y sí hay encabezado. Entonces le doy a ejecutar. Que me pregunta que si sobreescribo el proyecto que tengo y le voy a decir que sí. Ok, me leyó todo bien. Aunque por alguna razón me volvió a hacer la partición, ojo aquí. Todo esto está mal. No quiero partición. Entonces le voy a decir que no use partición de nuevo y le doy a ejecutar. Ahora sí. Ahora voy a usar todos los datos para training. Ok, me detectó bien. Esto hay que tener cuidado. La variable destino es la variable a predecir y las variables de entrada es lo que nosotros le llamamos los predictores. Ok, ahora me voy al modelo y le voy a decir que me haga una máquina vectorial de soporte. Y voy a usar el kernel radial por defecto. Le doy a ejecutar y ya me construyó 634 vectores de soporte. Ahora, entonces ya construyó la máquina vectorial de soporte, voy a ir a evaluar y le voy a decir que me haga la matriz de error o la matriz de confusión. Entonces le doy a ejecutar y ahí está. Observen que este es un problema mucho más difícil que el de Iris, porque es un problema desbalanceado, como les expliqué antes. Porque la clase de los no pagadores es mucho más pequeña que la de sí pagadores, lo cual es lógico porque si no el banco estaría muy mal. Pero entonces eso la hace para los métodos difícil. Sin embargo, no es tan malo. Vean que la predicción global, ven, ahora sí me dio, no sé por qué antes no. Un error del 6% apenas, o sea que globalmente está acertando el 94%, lo cual suena muy bueno. Pero visto aquí, vean, de cada 15 no, acertó 9, lo cual es bastante bueno para este problema de determinar los no pagadores. Y aquí de cada 85 sí, detectó 84 bien. Entonces en los sí acierta súper bien y en los no bastante bien. ¿Ok? Aunque aquí cometí un error, que es el que no hay que cometer. Fíjense que estos resultados los acabo de calcular con la misma tabla que entrené. Vean aquí, porque no tenía prueba. Entonces estos resultados tienen lo que se conoce como overfitting, o sobreestimación del error, o subestimación del error, o sobreestimación del éxito, digamos. Entonces así no es como se hace, perdón. Aquí yo tengo que ir a traerme la tabla de testing del archivo que les dije antes. Eso está en un archivo, entonces voy y me lo traigo por acá. Perdón. Entonces voy a ir a leer la tabla de testing. Entonces yo me voy aquí a buscarla. La tabla de testing. Entonces se llama ejemplo test, muestra test crédito 2500. Así es como se hace, porque ahí es donde están los datos de testing. ¿Ok? Entonces ya los tengo cargados. Entonces ahora le voy a decir, ahora sí, ejecutar. ¿Ok? Sin embargo, vean que los resultados se mantuvieron bastante parecidos, ¿verdad? Sí, curiosamente sí dio bastante bien, dio parecido. Dio de cada 15, 9. De cada 15 no, 9 los detectó bien. Dio igual, ¿verdad? Curiosamente eso lo voy a ejecutar otra vez, bueno, sí. Ok, bueno.
Entonces ahí es como se hace, ¿ok? Hay que tener cuidado. Cuando uno tiene un archivo por separado para el testing, se hace aquí y no se hace aquí, porque aquí puede estar sobreestimado la efectividad del método. Bueno, perdón que tengo un poquito de ruido. Gracias. Luego, para finalizar, vamos a ver otra manera de medir el error, que es la curva ROC. Aquí está explicado paso a paso lo que hicimos. La curva ROC que están viendo ustedes en pantalla y que también vamos a estudiar todavía más en detalle en el futuro, es muy usada para medir el error. Resulta que la curva ROC que estamos viendo aquí en pantalla aquí se dibuja el método que uno está corriendo y aquí se dibuja la función identidad. Un método será perfecto si la curva ROC hace esto. O sea, ese es el método perfecto. O sea que entre más arriba quede la curva ROC, mejor. Si ya queda aquí, ya no sirve para nada. Si queda debajo de la identidad, más bien es más malo que bueno. Ok, entonces la idea es que la curva ROC quede lo más cercana aquí, a la parte del rectángulo. Y lo que mide realmente la calidad del método es el área bajo la curva ROC. Esta área nos da una idea muy buena de la efectividad del método. Aquí, por ejemplo, de un 88, casi un 90%. Y sirve mucho para comparar métodos. Luego, en el curso de calibración y selección de modelos, les vamos a explicar en detalle qué es lo que alimenta el cálculo de esta curva. Pero la idea es sencilla. Si la curva va por debajo de la identidad, el método es muy malo. Y entre más arriba de, el método es mejor. Ok, vamos a ir a ver cómo se hace en REITL. Ok, entonces en REITL, simplemente vean que aquí está un box que me permite seleccionar curva ROC. Entonces yo selecciono aquí, en lugar de seleccionar matriz de error, selecciono curva ROC y le doy ejecutar. Ok, ahí está la curva ROC. Ahí la estiré un poco para que se vea mejor. Ok, y el área, bajo esa curva ROC, aquí me dijo que el área es 87.80, 87%. Es un método bastante bueno. Y vean que también me sirve para comparar. Aunque no hemos visto todavía, voy a ir a construir un árbol de decisión. Aquí escogí un árbol de decisión para ese método. No calibro, voy a usar todo por defecto aquí. Después vamos a ver eso en otra clase. Le doy a ejecutar. Ahí me hizo el árbol de decisión. Ahora me voy a evaluar y le voy a decir que me haga la curva ROC y él me dejó por defecto el check de Support Vector Machines y de árboles. Entonces, si le doy curva ROC, le doy a ejecutar, ahora me van a aparecer ambas, para ambos métodos. Entonces le doy a ejecutar y observen que ahí me quedó en rojo el repart, que es los árboles de decisión, el repartition, que es árboles de decisión, y en celeste Support Vector Machines. Entonces ahí se ve que son parecidos, aunque me parece que está dando mejor las máquinas vectoriales de soporte. ¿Cómo podemos estar seguros? Viendo el área, y el área me queda aquí, ven, de para el árbol de decisión es 90 y para máquinas vectoriales de soporte es 88. O sea, me está dando mejor las máquinas vectoriales de soporte, sí. Déjenme ver. No, está dando mejor el árbol de decisión, que es el repart. Eso vamos a ver, sí, el árbol de decisión. Sí, él coincide con el gráfico, está dando mejor. Solo en esta pequeña porción supera las máquinas vectoriales de soporte al árbol de decisión. Que entonces está funcionando mejor el árbol. Eso de los árboles de decisión lo vamos a ver en una clase más adelante, en la segunda o tercera clase. Bueno, muy bien.
Entonces ahí podríamos nosotros comparar 2, 3, 4, 5 métodos para ver cuál está funcionando mejor. Es una manera de comparar métodos. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Hasta ahí. Ahí tenemos ya ahora sí casi todo el grupo integrado. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, voy a compartirles, perdón, finalmente para terminar, otra vez el escritorio, ahí se los estoy compartiendo para explicarles un poquito sobre la tarea, que es para hoy en 8 antes de la 1 de la tarde. Métodos predictivos. Tarea 1. Entonces aquí de lo que se trata es de varios archivos. Aquí por ejemplo, hat, CSV, estos están en el aula virtual. Predecir y calcular la matriz de confusión y todo esto y la curva ROC es unos datos de Sudáfrica y uno puede predecir los factores de riesgo para predecir el CHD, que es si a una persona qué riesgo tiene que le dé un infarto o no. Es un ejemplo un poco ténebre, pero es un ejemplo real para predecir la probabilidad de infarto que tenga una persona. Luego este es otro ejemplo muy bonito que es PanData CSV, que nos permite predecir si un email es un spam o no es un spam. Esto se usa mucho, en esto por ejemplo Google tiene mucho éxito para predecir cuando un email es spam o no. Yahoo no tanto, ¿verdad? Los correos de Yahoo se llenan mucho más de spam. Luego este es un ejemplo muy lindo, Handwritten Recognition, es un ejemplo real también que se usa en Estados Unidos, que lo usa el correo de los Estados Unidos para predecir, para leer con una máquina los códigos postales que la gente escribe en los sobres. Entonces se entrena y luego uno escribe un número y ella predice qué número es, qué dígito es. Ven el 7 qué diferente lo hace la gente. Entonces esa es la tabla para predecir qué dígito está. Esos son los 3 ejercicios. Es correrlos en RATEL y hacer las predicciones y las comparaciones del caso. ¿Ok? Entonces son 3 ejemplos de datos reales muy interesantes para hacer una predicción. Bueno, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Si no, entonces, bueno, nos vemos de hoy en 8, igual a la 1 de la tarde. Un gusto haberlos visto por este medio el día de hoy. Y nos vemos de hoy en 8 días. Cualquier duda, comentario con la tarea, por favor, participen en el foro. Ahí es el mejor lugar para plantear dudas o inquietudes. Ahí los vamos a estar atendiendo constantemente mi persona y los asistentes. También mucho cuidado, les digo, en la tarea, revisen muy bien el tipo de separador de espacios y el separador de decimales, porque si leen mal los tipos, el programa se pega y dura horas. Por ejemplo, cuando toma una variable cualitativa como cuantitativa, se pega, porque entonces tiene miles de modalidades, entonces el programa no puede hacer el cálculo. Entonces mucho cuidado con eso. Si les está durando demasiadísimo, puede ser que haya un error en la lectura de los datos. Mucho cuidado. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, un gusto haberlos visto y nos vemos de hoy en 8. Hasta luego. Nos vemos.